Vamos a orarle al Señor así como están en pie. Vamos a aprovechar que están en pie y vamos a orar. Los pequeños salen y nosotros oramos al Señor para que Él nos hable una vez más a través de su santa palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que vino hace 2000 años atrás para salvar nuestras almas del pecado, Señor, para salvarnos de la eterna condenación del infierno y para hacer que andemos en novedad de vida, Señor, y caminemos de acuerdo a tus propósitos y planes, Señor. Te alabamos porque podemos venir y cantarte, adorarte, Señor, y escuchar tu santa palabra. Señor, danos unos corazones tiernos de carne para que podamos ser sensibles a tu voz. Quita toda soberbia nuestra, toda altanería, Señor, todo orgullo, toda vanidad, todo prejuicio, Señor, toda influencia del mal que pudiera ser que no permita que las verdades de tu palabra, Señor, den fruto a 100, a 60, a 30 por uno. Ruego esto, Padre, en el nombre que es en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Ok. Leí una frase, y se la voy a repetir textual porque ese es el título del sermón. Esta frase la da un comentarista de apellido Bacon y él comenta el libro de los Hechos. Y cuando llega al pasaje donde estamos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando llega al punto así más alto, se compungen de corazón los hombres y dice, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dice, arrepentíos. Y él da una frase que es el título del mensaje: cambia tu mente, escúchala bien, cambia tu actitud hacia Dios. Me parece una frase de la más profunda, de la más relevante, porque es donde precisamente en la mente se da la gran batalla. Porque me parece que es en la mente donde se nos vienen ideas, se nos vienen pensamientos, valga la redundancia, es en nuestra mente. No es en nuestro pulmón, ¿verdad? No es en nuestro estómago. Es el campo de la batalla, se da en la mente. Y esto cambia tu mente, cambia tu actitud hacia Dios. Es una frase tomada del original griego, que significa arrepentirse. Arrepentirse es cambiar tu mente, cambiar tu actitud hacia Dios, porque Proverbios, dijo Salomón, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. O sea, lo que yo pienso es lo que yo hago. Lo que yo creo es lo que hago. Mis creencias son las que yo las vivo, la manera en que vivo. Yo creo que es esto, yo así vivo, porque yo lo creo, porque se da en el pensamiento. Así que el título del sermón es cambia tu mente, pero cambia tu mente significa cambia tu actitud hacia Dios. En el libro de el posmodernismo hay una frase que la voy a leer textual. Dice, en nuestro mundo actual, usted no se da cuenta, pero puede estar cayendo, gracias, puede estar cayendo en lo que se le conoce como es una frase interesante, no la tienen que aprender de memoria, ni tenemos que centrarnos en ella. Pero se me hace muy adecuada porque yo creo que esta generación hemos crecido, estos antivalores se han permeado en nuestra vida,
hemos, como he dicho de manera coloquial, hemos bebido de ello. Con las 2 horas que estamos en el culto dominical, si acaso, con las 24 horas al día, los 6 días o los 7 días a la semana, escuchamos, vemos, captamos, crecimos así, leemos, todo está bajo esos, lo voy a decir acá. En nuestro mundo actual usted no se da cuenta, porque lo que hacemos tiene un origen, pero en la mayoría de los casos no nos damos cuenta, pero puede ser que usted esté cayendo en el nihilismo. El nihilismo es que hay ausencia de valores y verdades absolutas. Junto con el nihilismo, decía Cruz Cronfli, está el hedonismo. Esto está buenísimo. Palabras contemporáneas. El hedonismo es la valoración valoración del propio placer por encima y de todo. Cuando usted valora, cuando yo valoro mi propio placer por encima de todo, estoy cayendo en algo que yo no sé. Yo quiero satisfacer mis gustos. Yo quiero satisfacer mis deseos. Esto es hedonismo. Por encima de todo y por encima de todos. Estoy pensando en mí. La sociedad contemporánea es hedonista y es egoísta. Esa es nuestra sociedad. Así que la iglesia se convierte en la sal de la tierra. Usted no camina sobre sal. Luz en las tinieblas. Las palabras de Cristo toman fuerza. Porque estamos en una sociedad hedonista y egoísta. Sufre de todo egoísmo absoluto en que no deja espacio, escúchelo bien, no deja espacio para otro. Cuidado, no nos damos cuenta. Esto explica el fenómeno que se ha vuelto una avalancha en el día de hoy. La última frase, lleno de... La mentalidad posmoderna encuentra, escúchelo bien, sumamente difícil darse a otro. Esto es contracultura. Si a usted o a mí nos cuesta darnos al otro, a otra persona, usted está pensando solamente en usted. Si yo pienso solo en mí sin que me preocupe los demás, sin el bienestar de los demás, sin la vida espiritual de los demás, es una mentalidad posmoderna. Así que la mentalidad encuentra sumamente difícil darse a otro, a alguien que pueda ser contraparte. Solo es cómodo al sentirse uno igual a otro. ¿Esto qué tiene que ver con el mensaje? Bueno, estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos y vamos al versículo 29. Porque el mensaje tiene que ver con esto. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Varones hermanos, se os puede decir con libertad, libremente, del patriarca. Qué interesante que a David se le llama patriarca. Y los patriarcas fueron antes de la ley, pero David fue posley. Sin embargo, se le da un título interesante que tiene que ver con responsabilidad espiritual, que tiene que ver con compromiso espiritual, que tiene que ver con la familia, porque un patriarca es el líder o era el líder espiritual de su casa, de su hogar, de su familia. Y a David se dice que era un patriarca. Ahora bien, acá David, acuérdense que no era un gerente de una empresa, no era el gobernador de un estado, era el rey de Israel, una potencia mundial. Él era el rey y era responsable de su familia y de su hogar. Así que no estaba demasiado ocupado
Hoy en día hay antivalores. Hoy en día los antivalores golpean muy fuerte a la iglesia. Hoy en día se nos dice que no debemos comprometernos tanto en la iglesia, que no lo tomemos tan a pecho. No es para tanto. Vean, este hombre era el rey y era el patriarca de su casa, pero nos dice el desenlace de David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Esto quiere decir que aunque él era rey, fue patriarca, más adelante va a decir que fue profeta. O sea, lo que está diciendo el texto, que usted puede ser un empresario y puede ser un creyente fiel y verdadero. No está divorciado su profesión. Es más, tiene que ver su profesión con el servicio. Versículo 30. Pero siendo profeta, tenemos el segundo título. Tenemos el primer título que se le llama patriarca, líder espiritual de su familia. El segundo título dice que fue profeta. Ah, qué interesante. David profeta. David entre los profetas. Me encanta cuando se le da un título que era el dulce cantor de Israel. A David le encantaba, disfrutaba el tiempo de la alabanza. Es más, él inventó instrumentos musicales, por si usted no lo sabía. O sea, era un excelente músico, conocido como el dulce cantor de Israel. Y acá se le dice que era profeta, fue profeta, siendo profeta. Mire qué interesante dice la escritura, y sabiendo, era rey, era profeta, fue patriarca. Él supo, porque Dios se lo juró, acerca de su descendencia en cuanto a la carne. Mire qué supo el rey David. ¿Qué es lo que supo? Dice la escritura, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. La primera verdad esta mañana, yo voy a hablarles acerca de lo que dice la Biblia acerca del trono de Cristo. Y hablar del trono de Cristo se trata de que usted y yo cambie la manera, su actitud con respecto a Dios. Porque la Biblia habla de un trono, y David sabía del trono, y David sabía, él creyó, lo vio, él profetizó acerca de Cristo. Imagínense, 1000 años antes, no 12 meses, 1000 años, para nosotros es una eternidad. Esto nos deja otra lección que dije la semana pasada. Lo que Dios dice en su palabra siempre se cumple, de manera invariable. Dios lo que dice se cumple, hermanos, tarde 1000 años, pero se va a cumplir. De tal modo que nadie se puede burlar de Dios. Nadie de nosotros podemos burlarnos de Dios. Todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. El que siembra para su carne va a cosechar corrupción. El que siembra en lo espiritual va a cosechar para lo espiritual. Esto es interesante. Está diciendo la Biblia que David como profeta sabía que Cristo iba a ser levantado. Vea lo que dice el texto. Y que se iba a sentar en su trono. Lo vimos. Y acá lo está el texto, lo está reafirmando. Por lo cual podemos conectar esto con Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea que para que este texto se cumpliera, Cristo tuvo que venir en carne. Pasaron 1000 años y nosotros sabemos esto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el Salmo 132, versículo 11, si quieren buscarlo por favor, Salmo 132, versículo 11. Esto es increíble acerca de David. Si lo ve desde el ángulo de David, esto es maravilloso. Jurándole a David, prometiéndole a David que de su descendencia iba a levantar a uno que se iba a sentar en su trono para siempre. Sabemos que humanamente sus descendientes, sus hijos, no pasó. Salomón se murió. Los descendientes de Salomón murieron para que se cumpliese este salmo, esta promesa. Dios levantó a Cristo como descendiente de David. En el Salmo 132, versículo 11 dice, en verdad juró Jehová a David
y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. 1000 años antes, Dios le dijo a David que de su descendencia se iba a sentar uno para siempre, y este es Cristo. Y David increíblemente sabía que iba a ser Cristo. No de manera tan clara como nosotros, no de manera tan brillante como nosotros, pero él lo creyó, él fue profeta. A él le fue revelada esta verdad. Miren Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Y cobra sentido este pasaje bíblico, un sentido más fuerte. 1000 años pasaron y lo que dijo el salmista, lo que dijo David acerca de Cristo se cumplió. Tiene ya Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. Este será ¿cómo? ¿Qué dice la Biblia? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará ¿el qué? El trono de David. 1000 años pasaron y se cumplió. Dios le va a dar el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Saben, hermanos, que esto ya se cumplió? Este salmo ya se cumplió porque Cristo reina. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Quizá no reina, no lo vemos de manera plena todavía, pero Él está gobernando. Todo pasa por la soberana voluntad de Dios. Él reina. Él le dice al sol que salga y el sol permanece. Y es tan bueno Dios que hace que aún los inconversos, que los que no temen a Dios, salga sol para ellos y la lluvia desciende sobre ellos. Y aún en su infinita misericordia, Dios tiene compasión con ellos y los bendice. Aunque no teman a Dios, aunque no guarden su palabra, aunque no le conozcan. Pero este pasaje bíblico que profetizó David ya se cumplió, se está cumpliendo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora déjenme decirle algo. Lo grande de este pasaje bíblico no es David. El pasaje bíblico no está exaltando a David. El pasaje bíblico está exaltando a Cristo. La grandeza del pasaje bíblico es el trono de Cristo. Y es en el cual yo quisiera que pensemos en esta hermosa mañana. Usted está pensando, por eso hay que cambiar nuestra mente, cambiar la actitud hacia Dios. Porque si usted se diera cuenta, si usted tuviera tan en cuenta que Cristo está ascendiendo, su Padre está en su trono ahora, usted y yo debemos postrarnos a sus pies y someternos a la máxima autoridad que es Cristo Jesús. Dejaríamos nuestro orgullo. Dejaríamos que el Espíritu Santo quebrante nuestra soberbia, nuestra altanería, nuestro nihilismo, nuestro hedonismo, nuestras ideas preconcebidas, nuestra manera incluso de vivir, nuestro estilo de vida, los antivalores, la desobediencia que tenemos hacia Dios. Si usted se diese cuenta esta mañana quién está sentado en el trono, qué está diciendo David, qué dijo David en Hechos 2. En cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Sabe que eso ya se cumplió? ¿Sabe por qué vino el Espíritu Santo y se derramó sobre toda carne? Y los que somos creyentes por la gracia bendita del Señor, tenemos al Espíritu Santo para siempre. ¿Sabe por qué? Porque el Cristo ya fue levantado de la tumba. Ya se sentó a la diestra de su Padre. Y su Padre le dio el Espíritu y Él la derramó sobre nosotros para siempre. Él está en el trono. Oh, si comprendiéramos esto, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 34. Si entendiéramos solo esta verdad, usted y yo nos dejaríamos someter a Cristo.
usted y yo dejaríamos quizá nuestros pecados que abrazamos y tanto queremos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además, escúchelo bien, el que además está sentado a la diestra de Dios. El que intercede por nosotros. Oh, si se diera cuenta esta mañana de esto. Si viera a la luz de la Biblia el trono de Cristo esta mañana. Si usted se diera cuenta que Satanás es el enemigo de nuestras almas, no los hermanos, lo he dicho. Lo peor que usted puede pensar, lo peor que puede imaginarse es que un hermano es su enemigo. El enemigo de nuestras almas es Satanás. Si se diera cuenta que es el acusador de los hermanos y va ante el Padre y nos acusa, ve fulano de tal que dice que mira qué está haciendo ahora. Es mentiroso. Pero probablemente algunas cosas que él le dice al Padre sean ciertas. Pero mire esta gloriosa verdad del trono. A esta hora, a esta mañana, usted dormía en la noche. Porque Dios no tiene problema de horario. Dios no tiene problema de cansancio. A esta hora, en este preciso momento, está el Padre en su trono. Está Cristo rogando al Padre por usted. Está Cristo intercediendo por usted. Oh, si viéramos el trono de Cristo. Si viéramos ahora lo que hace Cristo en este culto, en este momento, en esta mañana. Está intercediendo a su Padre, suplicando, mira Padre, yo di mi vida por mis hijos ahora. Mi sangre, mira mis huellas, intercediendo por ustedes y por mí. A favor de ustedes, a favor mía. Es el trono de Cristo en este momento. Mira mis manos, mira mi costado, oh Padre, yo pagué por esos pecados que ese hijo mío hace. ¿Quién te condenará? Por lo tanto, no sigas en tus pecados. Por lo tanto, no sigamos en esa envoltura de orgullo, en esa envoltura de vanidad. No sigas con tu vida de pecado. No sigas desobedeciendo al Señor, lo que claramente expresa en su palabra. Y tú dale y dale. Y lo he escuchado 1000 veces. Mira a Cristo intercediendo por ti, intercediendo por mí. Sí, efectivamente. El autor de la carta a los Hebreos lo dijo de otra manera. El autor de los Hebreos dijo, acerquémonos, capítulo 4, versículo 16 de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Nos dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Y si bien es un lenguaje que podemos entender, dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, el trono de Cristo no solamente tiene que ver con Cristo y lo que está haciendo en este preciso momento. El trono de Cristo tiene que ver con su venida. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Entonces, maravilloso. Cambia tu mente, hermano. Cambia tu actitud hacia Dios. Si tú cambias tu mente, tu manera de ser, de actuar, va a ser distinta. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, va a venir, hermanos. Ha de venir nuestro Salvador. Ha de venir sus ángeles con Él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y lo vamos a ver nosotros sentado en su trono de gloria. Así que el trono de gloria tiene que ver incluso con su segunda venida. Usted era muy relajado, muy relajada. Eso no cambia. Cristo podría venir hoy mismo, hoy en esta noche. ¿Cómo está su vida espiritual hoy?
¿Está usted a cuenta con Dios? ¿Está dejando sus pecados? ¿Está mortificando sus pecados? ¿Está diciéndole adiós al pecado? O si viene Cristo esta noche o en este momento, a usted se le caerá la cara de vergüenza por seguir caminos ajenos en desobediencia a Dios. Dice 1 Juan, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si viniera Cristo, que puede ser, hermanos, hoy, ahora, usted y a mí nos caería la cara de vergüenza por el estilo de vida, por la manera en que estamos pensando. El autor de los Hebreos capítulo 8, versículo 1, mire qué dice, Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal, yo leí antes el capítulo 7, obviamente, y habla del sumo sacerdote que nos convenía santo sin mancha, no como los sacerdotes que necesitan dar sacrificio por sus pecados. Dice capítulo 8, versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Qué dice la Biblia? El cual se sentó a la derecha, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Por cierto, el sacerdocio de Cristo es inmutable, no cambia. El sacerdocio de Cristo es perfecto. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que el Cristo mismo está en su trono, está como sumo sacerdote. ¿Sabe qué hace? El sumo sacerdote era mediar entre el pueblo y Dios. ¿Y qué hace Cristo ahora en su trono? Él está mediando por usted, está mediando por mí. Eso es lo que hace Cristo. ¿Está usted consciente del trono de Cristo? ¿O déjeme decir algo más? ¿Hay más? Lo que ahora parece mentira quizás, lo que ahora parece tan liviano, un día no va a ser así. En Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20, por favor búsquele. Dice la escritura, Apocalipsis, dice Juan, ya no es Hebreos, ya no es Pablo en la carta a los Romanos, ya no es el profeta David, ya no es Pedro predicando el Salmo, es Juan. Nos fuimos de Salmos 1000 años antes de Cristo, en Cristo, y ahora estamos en el año 100 después de Cristo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Vea, llama la atención lo que dice. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Ahora estamos vivos por la bendita gracia del Señor. Pero todos aquí, de manera invariable, si no viene Cristo en los próximos 100 años, quizás Aram va a alcanzar algo, si son 100 años, porque Aram va a ser muy longevo, por cierto, casi como Matusalén. Pero si no viene Cristo en los próximos 100 años, de manera invariable, todos los que estamos aquí, no veo que no, todos
Algunos van a estar incinerados. Yo puse en la licencia que pueden agarrar lo que les sirva, aunque sea los zapatos. ¿Sí? Que de nosotros que los agarren lo que quede. Me den una máscara ya y sepan que soy yo. Además que agarren lo que no va a servir mucho, pero bueno, algo que se aproveche. ¿Sí? Pero todos los que estamos aquí vamos a morir. Algunos al Xoclán, otros en el Panteón Florido, no tengo idea. Es lo de menos. Pero esto que dice acá Apocalipsis va a ser en el trono. Dice que un gran trono blanco y el que estaba sentado en él es Cristo. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Es de la muerte segunda. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al mismo infierno, descrito aquí como lago de fuego. ¿Sabe dónde va a ser eso? Va a ser ante el trono. Y todos, grandes y pequeños, poderosos, débiles, religiosos que vinieron a la IBI, los que no vinieron a la IBI, todos de pie ante Dios. Y si no eres creyente, el trono te espera para declararte tu eterna condenación. ¿No has de temer al trono esta mañana? Un día te vas a parar, no va a haber dónde esconderse. Dice Apocalipsis que los hombres van a querer la muerte y la muerte no va a venir. Es como que se quieran suicidar y no se van a morir. Un día se van a presentar grandes y pequeños de pie ante Dios. Y el Antiguo Testamento dice: ¿quién podrá estar de pie ante su presencia? Pero van a tener que estar en pie. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, has de ser echado al infierno eterno por los siglos de los siglos, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, donde hay odio por los siglos de los siglos. Oh, si entendiéramos el trono que está predicando Pedro en Hechos 2. No tuvo toda la claridad que nosotros tenemos, Pedro y los que escucharon la predicación, pero hoy en día nosotros sí. Sabemos que es el trono donde intercede Cristo por sus pecados y los míos. Quizá porque el diablo les acusa a mí y a usted, con razón o sin razón. Es el sumo sacerdote para siempre. Podemos acercarnos confiadamente los que estamos en Cristo para alcanzar misericordia. Ese trono, hermanos, debe cambiar la mente suya y la actitud hacia Dios. Porque cuando pecamos contra Dios, lo ofendemos a Él. Si usted está en pecado, usted ofende a Dios. Daña a la iglesia, claro que dañamos a la iglesia. Si a usted le duele algo en su cuerpo, todo su cuerpo se afecta. Es importancia que los hermanos en la fe andemos en comunión con Dios. Todos. Ni uno solo andando en su propia vida. El mensaje es para todos nosotros, desde el pastor hasta la visita que hoy tenemos, X o Y. Para algunos el trono de Cristo resultará en dolor eterno, angustia y desesperación. No importa si hoy eres nihilista o hedonista, el día de mañana te has de enfrentar con la eternidad y has de estar ante el trono de Cristo. Es el trono que habló David, es el trono que habló Pablo, es el trono que habló Pedro en esta predicación. Ahí se te va a declarar la sentencia eterna. No habrá más que decir sino escuchar la sentencia de la voz del león cordero diciendo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No va a haber más segundas oportunidades. Pero el trono no es solamente eso. El trono de Cristo
en Apocalipsis capítulo 5, para los verdaderos creyentes, para aquellos que humildemente hemos venido a los pies de Cristo, el trono de Cristo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, ¿qué dice? Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice la Escritura? Y uno de los ancianos me dijo, lo comenté en el sermón pasado: no llores. No habrá más dolor, no va a haber más llanto, no más tristeza con el Señor. He aquí, ¿quién? El león de la tribu de Judá. Vea qué dice la Biblia. ¿La qué? La raíz de David. ¿Cómo se conecta Apocalipsis con lo que dijo el profeta David? Es increíble la escritura. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré vi que en medio del trono, vea otra perspectiva del trono. ¿Qué vio en medio del trono Juan? Y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaban, ¿qué? Otros que están en pie. Dice, estaba en pie un cordero. ¿Quién es ese cordero como inmolado? Es Cristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado, ¿dónde? En el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, vea lo que pasa, qué efectos pasa cuando nos enfrentamos ante el trono. Cuando los creyentes vemos el trono a la luz de la Biblia, cambia nuestra mente, cambia nuestra actitud hacia Dios. Miren lo que hacen los verdaderos creyentes. Se postraron. Y la palabra postrar es abajo en el suelo. La palabra postrar es humillarse. La palabra postrar es adorar. La palabra postrar es obedecer. La palabra postrar es cambiar de mente, cambiar de actitud hacia Dios. Eso es postrarse. Es adiós a mis egos, es adiós a mi pecado. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Qué cambio es cuando vemos el trono de Cristo los creyentes? Porque dice la Escritura, tenían ¿qué? Arpas. Imagínese, usted nunca tocó el arpa, allá va a tocar arpa. Bueno, esperamos, ¿no? Dice acá. A lo menos estos van a tocar arpas. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hermanos, usted y yo, los que hemos venido a la oración, pensamos algunos que no es tan importante. Algún joven dirá, o algún hermano dirá, pero miren lo que dice la Biblia. Dice que tenían un incienso, copas de oro llenas de ¿qué? ¿Que son qué? Valió la pena venir los miércoles los que pudieron. Valió la pena venir a orar a las 9:30 de la mañana en la iglesia hoy. Valió la pena cada oración genuina que usted hizo delante del Señor en su casa, o en la universidad, o en el negocio. Valió la pena. Porque el trono para nosotros es otra cosa, es alegría, es gozo, es alabanza, es adoración. Mire qué más dice el versículo 9. Y cantaban ¿qué? Hermanos, este es el trono de Cristo. Este es el trono que habla Pedro. Dice que cantaban un nuevo cántico diciendo, vea que dice la letra. ¿Sabe qué? Mire, déjeme darle un dato antes que no se me va a olvidar. A mí me da tanta emoción saber los finales de las historias, incluso de alguna película. Yo las disfruto más cuando sé el final. Algunos, no lo diga. Me encanta, lo disfruto. Pero esto no es una película. Y aquí sí usted puede saber el final. Usted puede ver la conclusión, cómo va
Fíjese, hay dos cosas acá. ¿Cómo va a terminar el principio de la eternidad? Una contradicción. ¿Cómo termina el principio de la eternidad? Porque va a principiar la eternidad. Usted puede ver el desenlace final que va a ser la eternidad. Usted vea cómo el hecho de servir a Cristo, el hecho de vivir para Cristo, el hecho de darle su vida a Cristo valió la pena. Ha valido la pena, porque el trono para usted y para mí es adoración, es alabanza, es humillación, es oración. Usted sabe ahorita cómo va a terminar esto. Sabe que cuando usted se presente, si usted es verdadero creyente, para usted es un cántico, no más llanto. Digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje, lengua, pueblo y nación, etcétera, etcétera. Versículo 11 dice que el número de esas personas eran millones de millones. Queridos hermanos, en ese culto de adoración vamos a estar todos los creyentes de todas las iglesias cristianas que sean salvos. Vamos a estar allá juntos, millones de millones. ¿Qué va a ser 100 en la iglesia? No, millones, dice el texto bíblico. Y todos vamos a decir a una sola voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Esto es un cambio de mente, un cambio de actitud hacia Dios. Cambie su mente, hermanos. Cambie su actitud hacia Dios. Versículo 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vea eso, un cambio de mente. Y es lo que hoy necesitamos comenzar, ver el trono de Cristo y que usted diga al unísono: al que está sentado en el trono, a ese voy a obedecer, que es Cristo. Por Él voy a rendir mi vida, mi voluntad. Mi propia voluntad se la rindo, una voluntad mayor. Versículos 31 y 32. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Está hablando David. Dice que David vio la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne se descompuso, se echó a perder. Por eso Cristo resucitó al tercer día de manera gloriosa. No se corrompió su cuerpo. Por este salmo, por lo que el profeta David dijo de Cristo, él lo sabía, David lo supo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está Pedro con los apóstoles predicando y de manera fehaciente dice: mire, Cristo ya resucitó. La escritura de 1000 años, la profecía ya se cumplió. Él era el heredero de David. Él sí se puede sentar en el trono para siempre. Y ya se cumplió. Y se va a seguir cumpliendo. Segunda verdad: cambie su mente, cambie su actitud hacia Dios pensando en el trono de Cristo. Pero ¿cómo puedo cambiar mi mente y cambiar mi actitud hacia Dios? Piense en la exaltación de Cristo. Versículo 33 al 35. Así que, exaltado por la diestra de Dios. Voy a una lección. Me parece que el mundo nos ha afectado tanto, mucho diría yo. La mayoría de nosotros no quiere perder. La mayoría de nosotros queremos tener siempre la razón. Pero eso no es bíblico. El verdadero cristianismo es perder. El verdadero cristianismo es padecer injustamente. El verdadero cristianismo es amar a los enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. El cristianismo perdona, no recuerda más. Porque el justo pagó por los injustos.
Porque cuando le maldecían, Él no respondió con maldición. Y la manera de saber si somos creyentes o no es si amamos a los hermanos. Y amar a los hermanos es si me aman a mí. Pablo dijo, aunque amándoos más, sea amado menos. Eso es cristianismo. Usted ame más, aunque le amen menos. Eso es cristianismo. Porque al final, le voy a decir algo, en las cosas de Dios, las cosas son al revés. En el mundo, los títulos cuentan, ¿verdad? El director de una empresa, está bien, el gerente. Pero en las cosas de Dios, gracias hermano. Ven que necesitamos clima. Nos vamos a un Oxxo, ahí hacemos el culto. Gracias. Las cosas de Dios son al revés. Si alguno quiere ser el primero. Si yo pregunto esta mañana, ¿a cuánto le gustaría ser como Cristo? Yo creo que todos, pastor, por favor, tómeme en cuenta. Yo quiero ser como Cristo. ¿De veras? ¿De veras quiere ser como Cristo? Bueno, dice la Escritura, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera. Pero dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Queremos ser como Cristo. ¿Sabe qué hizo Cristo con sus discípulos? Lo que ninguno de los discípulos hizo. Tomó agua, tomó una toalla e hizo la labor que nadie hizo. Porque ni los judíos esclavos hacían esa indigna tarea. Lavó los pies polvorientos de sus discípulos. Y todos asombrados, ¿se acuerdan las cosas que dijo Pedro? Dijo entonces Cristo, bueno, ejemplo les he dado. Si yo siendo el maestro, porque bien me llamáis maestros, hice lo que hice, ustedes háganlo con los hermanos. Dios va a bendecir esta iglesia por su humildad, no por su tamaño, no por su dinero. Dios bendice a una iglesia por su humildad, porque Dios al altivo lo mira de lejos. Voy a decirle algo, en las cosas de Dios las cosas salen al revés, porque el que se humilla, Dios lo enaltece, y el que se enaltece, Dios lo humilla. ¿Quién es el que se humilló hasta lo sumo? Filipenses capítulo 2, ¿quién fue? Wow, vea qué dice la Biblia. Así que exaltado, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. ¿Sabe que no tiene mucho tiempo que comprendí este pasaje bíblico después de años de darle? ¿Qué está diciendo David? ¿Dijo el Señor a mi Señor? No. Lo que escribió David es que dijo el Padre a mi Señor, que es Cristo, siéntate a mi derecha, ya hiciste tu obra perfecta, deja que yo ponga a tus enemigos para que les pongas la cabeza encima. Una manera antigua
como cuando venían los conquistadores. Está en el centro histórico. Usted ve al conquistador y tiene puesto la cabeza sobre un indígena. Francisco de Montejo, hijo. Dominé a estos mayas. El lenguaje antiguo. B.H. Carroll dice lo siguiente: hasta que yo ponga por tarima a tus enemigos, vas a poner tus pies. Hermanos míos, vea usted el trono de Cristo. Vea al que Dios ha exaltado, al que es digno de toda obediencia, al que es digno de toda alabanza, de toda adoración. La exaltación de Cristo debe cambiarle a usted y a mí nuestra manera de pensar, nuestra actitud hacia Él. Él fue exaltado, pero Él fue humillado hasta lo sumo. La manera de obrar de Dios es distinta que la nuestra. Por eso tenemos que cambiar nuestra mente. Hemos de cambiar la falsa idea del mundo. Puede ser que usted pierda en apariencia. Puede usted ser vituperado, burlado, humillado. Es más, puede usted ser crucificado. Puede usted morir. Pero precisamente la muerte de Cristo es la gloria del Evangelio. Su resurrección es gloriosa porque Cristo, su Padre, le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aprenda usted y yo a perder. Aprenda a sufrir el agravio, que a usted le agravien. No se defienda. Ore. No se defienda. Cristo no se defendió. Cristo no le respondió de la misma manera. Es cristianismo puro. Es contracultura. Biblia en mano, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 19. 1 de Pedro 2, 19. Utilice su Biblia electrónica o física. ¿Qué tal si me confundo con la cita? ¿Me ha pasado? Me ha dicho, pastor, esa cita no era. Ah, sí, de veras no era. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 19 en adelante. Esos son los valores cristianos. Porque esto, dice la Biblia, dice Pedro, esto merece aprobación. Esto merece ser aprobado, dice. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, por favor, denle un gancho al hígado, 3 bofetadas y una patada. Eso dice el Señor. Agárrese. ¿Usted se acuerda cuando era mundano y le decían 1000 apodos y usted aguantaba y estaba con sus cuates? Yo me sorprendo del lenguaje tan vulgar y obsceno que la juventud en el día de hoy, no sé, me acuerdo, soy de otra generación, en el día de hoy me acuerdo que incluso uno de mis jefes, joven, mucho más joven, obviamente un joven y yo un subordinado, el máster, y estaba una mujer y estaba una muchacha y los insultos que... Pero eso no es extraño. Yo me extrañé ese tiempo y luego escucho algún lenguaje de jóvenes como dicen groserías, que aún en el tiempo en que yo estaba en el mundo, esas groserías las decíamos entre los hombres. Pero ahorita no hay medida. Lo que estoy diciendo, ¿usted se acuerda cuando era mundano y usted soportaba todo esto? Insultos, apodos. Vea que dice Pedro. Pues qué gloria es, dice, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, uno era mundano y le daban de bofetadas y lo soportaba. Mire qué dice la Biblia, versículo 20.
mas si haciendo lo bueno sufrís, o sea, usted hace lo bueno y sufre y lo soporta, cambia tu mente. No le hagas caso al vecino, no le hagas caso al amigo. El diablo puede utilizar hasta a una persona creyente para echarme a perder. Pastor, ¿qué estás diciendo? Sí. El diablo puede utilizar a un creyente para echarme a perder. ¿Dónde está eso? ¿Usted se acuerda cuando Cristo iba a Jerusalén? ¿Y qué le dijo Pedro a Cristo? Señor, si vas a Jerusalén y te van a matar, no vayas. Le empezó a reconvenir. Pobre de ti, Señor. Eso el diablo es una artimaña, ¿no? Pobre de ti de lo que te están haciendo, de veras, no es justo. No, haga lo que Cristo. Bueno, no lo haga tan literal, pero guarde distancia. Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Lo dijo a Pedro. Hermanos, esto es lo bíblico. Si usted lo sufre, si usted lo soporta, dice que esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y mira, el 21 es más fuerte. Pues para esto fuisteis llamados. O sea, Dios me llamó para sufrir injustamente. Sí. Sí, solo sí, como dice un hermano. Sí, solo sí. Dios me llamó para sufrir injustamente. Porque también, y esta es la parte del por qué, la razón, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Para que nos quede claro, Dios te llamó para sufrir injustamente, para que camines allá. ¿Pero cómo? Eso dice Dios, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Eso es Cristo. Nosotros sí, a veces engañamos. ¿Puede uno engañar? Cristo no engañó. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Oye, ¿me hiciste esto? Vas a ver. Como decían de chavitos, nos vemos en la calle. ¿Qué es eso de amenazas? Hermanos creyentes, aprendamos esto. Cambia tu mente, cambia tu actitud hacia Dios. Piensa en el trono, piensa en la exaltación de Cristo. ¿Sabe qué hizo Cristo? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Si esto no cambia nuestra manera de pensar, si esto no cambia mi actitud hacia Dios, nada lo puede cambiar. Solo Dios puede transformar la manera en que usted está pensando y yo. Un versículo más. 1 Corintios 6, 7. Así que por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis. ¿Qué les pasa, hermanos? ¿Cómo es que se van a pelear? Ya traes una falta. O sea que toda la iglesia, yo lo dije la semana pasada, lo he dicho, nada de círculos dentro de la iglesia, hermanos. No es saludable para el cuerpo de Cristo. Rompamos esos círculos. Rompa usted el círculo. 3, 4, 5. No es bíblico. Eso puede ser un quiste. El médico no deja mentir. El cuerpo es todo el cuerpo de Cristo. Y el que parece más indigno es el que vestimos con mejor decoro, ¿no? Pero cuando me duele un dedo, hermanos, parece que me voy a morir. Así que cada miembro de esta iglesia es toda una iglesia, toda una familia.
Eso dice la Biblia. Cambia tu mente. Ay, es que no me han hablado, pastor. Háblales. Es que no me invitan. Invítate. Ya llegué. Estoy aquí. Sí. Eso no es sano. O sea, toda la iglesia es toda la iglesia. El orgullo se eleva. El nihilismo, el hedonismo se va para arriba. Guardamos en nuestro corazón. Dios no bendice. Dice así que y es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís? Vea lo que está preguntando Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Vea la segunda pregunta. Es retórica. ¿Por qué no sufrís más bien el que te defrauden? ¿Por qué no lo sufres? Al final, 1 Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, ¿sabe qué dice? La manera en que usted puede mostrar que es un creyente es en que ama a los hermanos de la iglesia. Y no dice si te caen bien, no dice si son de tu grupo. Amar a los hermanos es amar a toda la iglesia. No importa el apellido, no importa el color del hermano, no importa dónde viva, no importa si tiene maestría, si tiene doctorado, si no terminó la primaria. Pero la exaltación de Cristo cambia mi manera de pensar. Si usted hace esto, hermanos, no yo lo digo, Dios lo dice. Si usted se humilla delante del Señor, si usted exalta a Cristo, si usted dice cómo Cristo fue exaltado, Él se humilló. El orgullo hace que no nos acerquemos a tal hermano, a tal hermana. Es orgullo. Rómpalo. ¿O no son los demás hermanos de la fe? ¿O no por aquellos murió Cristo? Dígame. Quiebre su orgullo. ¿O no? Esto pasa en el matrimonio. Versículo 36. Sepa pues ciertísimo toda la casa de Israel que a este Jesús, es que todo viene acompañado, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo mataron, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y este era un reconocimiento que Cristo era el Mesías. Esto debió colapsar, como lo que estoy diciendo puede colapsar a algunos. Y claro que sí. Pero lo que estoy diciendo es la palabra de Dios y es verdad. ¿Cómo no va a afectar a algunos? Ustedes lo crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En último lugar, estamos hablando del trono de Cristo, estamos hablando de la exaltación de Cristo. En último lugar, el nombre de Cristo. Dice la Escritura, al oír esto, se compungieron de corazón. Hoy le he pedido al Señor esto, que Dios lo puede hacer, que Dios compunja nuestros corazones, que Dios toque nuestros corazones, que Dios nos quebrante, que nos quiebre el Señor, y tal como dice Jeremías, quiebra una vasija para hacer otra mejor. Que el corazón de usted y el mío se compunja, porque estos corazones Dios los tocó, y dice la Biblia, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ya entendimos. ¿Qué haremos? Esta es la respuesta del mensaje. Esta es la consecuencia de la predicación. ¿Qué hacemos? Ya lo entendimos. Nosotros lo matamos, sí. Así que no se justifique ni yo. Es que yo le decía a los hermanos que van a ser candidatos a bautismo y candidatos a membresía de la iglesia, las tres palabras más difíciles que nuestro orgullo no nos permiten decir: me equivoqué, lo siento, perdóname.
cuando dijeron ¿qué haremos? ¿Sabe qué dice el versículo 38? Pedro les dijo: cambien de mente, cambien su actitud hacia Dios. Eso significa arrepentíos. Y este es el mensaje que les estoy diciendo esta mañana. Cambien de mente, cambien su actitud. ¿Cómo están actuando delante de Dios? Arrepentíos. Pero además bautícese cada uno de ustedes. Y esto era agraviante para el oído de los judíos. Bautícense en el nombre de Jesús. Eso era una agraviante. No significa que solo en el nombre de Jesús, sino por la autoridad de Cristo. Esto ofendía a los discípulos. Era ofensivo, porque para ser judío uno se bautizaba, pero no en el nombre de Cristo. Y esto cambió completamente la perspectiva. Se van a bautizar en el nombre de Cristo. Porque para ustedes es la promesa. Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras que no están en la Biblia, les testificaba, les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación nihilista, hedonista, egoísta. Sálvense de ese egoísmo, de esa egolatría que les ahoga y les mata. Sálvense de esta generación maligna y perversa. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra. ¿Qué palabra? Cristo está sentado a la derecha de su Padre. Cristo ha sido exaltado, al que ustedes mataron. Y es por su nombre que han de ser bautizados. Y dice la Biblia que sabe qué hicieron. No todos, como 3,000 personas recibieron su palabra. Y una iglesia de 120 personas en número. Dios hizo una revolución, una bomba total, porque de 120, 3,000 personas dijeron: Señor, yo he pecado contra ti. Dijeron igual que David: contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, ten piedad de mí. No se justificó David, no se excusó, no le echó la culpa a los demás. Contra ti pequé. Cambia tu mente, cambia tu actitud hacia Dios. 3,000 almas recibieron ese mensaje y obedecieron al bautismo. Y la próxima semana, si Dios nos da vida, veremos qué pasó con estos 3,000. Pero antes de terminar, porque no creo que hablar del trono debería dejarnos iguales. No creo que hablar de la exaltación de Cristo, que fue el que fue humillado hasta lo sumo, nos debe dejar iguales. No creo que el nombre de Cristo debería dejar a la iglesia igual. Yo quisiera preguntar esta mañana, porque el trono también significa infierno, significa condenación eterna. El trono de gracia también es el trono de juicio. Si no eres salvo, arrepiéntete esta mañana. Si no has puesto tu fe en Jesucristo, pon tu fe en Jesucristo ahora. Pídele perdón al Señor ahora. Porque el fuego del infierno es real y es eterno y es para siempre. No hay segundas oportunidades. Está establecido los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Yo pregunto delante del Señor: ¿habrá alguien que quiere entregarle su vida a Jesucristo y quiera abrazar la fe de Cristo y quiera estar en ese trono, pero como Cristo, como su sacerdote para siempre, como su intercesor para siempre? ¿Habrá alguien aquí? Solo le pido que se ponga en pie. Si a alguien le gustaría rendirle su vida a Jesucristo, ¿habrá alguien? ¿O todos son creyentes? ¿Hay alguien que le gustaría rendirle públicamente, como pasó aquí, recibir la palabra del Señor?
La última vez. ¿Hay alguien que le quiera rendir su vida a Cristo que nunca lo haya hecho? La segunda pregunta. El verdadero creyente es el creyente que desea bautizarse. Es extraño que uno sea creyente y no se bautice, y no desee bautizarse. ¿Hay algún creyente? Yo comencé o recomencé, porque mi esposa lo había empezado, clases para los bautismos y para los que quieran ser miembros de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí oyendo esta predicación quisieran obedecer al Señor y decir, yo entendí esto, yo quiero bautizarme? Ponte de pie diciendo, pastor, yo me quiero bautizar. Ya estás en la clase. Muy bien, alabado sea el Señor, gloria sea al Señor. ¿Alguien más que quiera ser bautizado? Aparte de César, que es candidato. Y así como están en pie, ¿habrá algún hermano aquí que quiera poner su vida a cuenta con Dios por algo? ¿Quiere reconciliarse con Dios? Póngase en pie. Dios la bendiga. Es obra del Espíritu Santo, no es mía. Usted haga caso al Espíritu Santo. En algo pudiéramos estar fallando. En algo podemos estar pecando contra Dios. Oremos. Padre, estamos ante tu trono. Reconocemos que tú mereces toda la exaltación, porque tú eres el único Rey sobre todos los reyes. Reconocemos nuestros